el querido Natán. Bienvenido, Natán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer estar contigo. Bueno, y a mí la introducción que nos hicimos tú y yo me gustó la que yo hice diciendo de que este mundo está apropiado para Natán Seidman. Porque lo que ha pasado en el último mes y medio, pues es una locura, ¿verdad? Tengo mucha preocupación, el mundo tiene mucha angustia con Rusia, Crimea, Ucrania, Europa ahorita, por supuesto los Estados Unidos, y ni hablar lo que más nos atañe, pues la situación de conflictos de Medio Oriente. Y no digo lo que más nos atañe por judíos, sino porque yo creo que el mundo está muy atento a lo que pueda pasar en el Medio Oriente, porque esto es un problema de nivel mundial. Eh, Todo tuyo el programa, Natán. Bueno, muchas gracias de nuevo, Alberto. Siempre pues este diálogo creo que debe dejar algo en beneficio de quienes nos ven y nos escuchan. No es fácil, como tú muy bien lo acabas de apuntar, poder, sin ser, digamos, estar dedicado con lo que se diría 24/7 al acontecer del mundo para poder sacar conclusiones. Porque precisamente lo que está en juego, tal como yo lo percibo, como yo lo veo, es un mundo en conflicto, con nuevos desafíos y nuevos retos que no se han visto en los años anteriores, ni siquiera yo diría, me atrevería a decir en los siglos anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque como tú bien lo acabas de afirmar, aparte de la crisis del Medio Oriente, que es importantísimo, no solamente porque por lo que nos atañe tanto a ti como a mí como judíos que somos, sino por ser ya un problema de orden mundial, global, que tiene sus efectos a un nivel nunca antes visto. Pero en paralelo tenemos otros conflictos que marchan de alguna manera en paralelo. Estás hablando de lo de Ucrania, con Rusia, que ya tiene varios años. No podemos dejar de lado América Latina, no podemos dejar de lado Estados Unidos con sus problemas internos. No podemos dejar de lado al Asia con la presencia, vamos a decir, confrontativa de Corea del Norte, en fin, con Japón, etcétera. Pero ya centrándonos un poco más, he llegado a una especie de conclusión primera en el sentido de que el mundo dentro del cual nosotros hemos crecido, dentro del cual nosotros hemos sido formados con valores, etcétera, con criterios, ya no es el mismo. Y los cambios que se han venido dando no eran los cambios usuales que se daban, digamos, en el decurso de años, de decenios o incluso de siglos, sino que estamos inmersos, además de los conflictos existentes, en una especie de velocidad de estos conflictos, de variedad de estos conflictos que van más allá de las normas, de lo usual, de lo que hemos conocido a través de la historia. Y digo esto por lo siguiente. Si nosotros vemos, y quiero comenzar por lo del Medio Oriente, quiero comenzar por Israel y su situación, si nosotros observamos lo que está en este momento aconteciendo, observamos, y es lo que de alguna manera ha quedado claro en el panorama, yo creo que no debe haber duda de que el conflicto ya dejó de trascender, en el caso del Medio Oriente de Israel, a lo que tradicionalmente había sido la búsqueda de un territorio, la lucha o la búsqueda de dos estados que convivieran, me refiero al estado palestino, entre comillas, y hemos tenido que aterrizar en un conflicto cultural, en un conflicto que trasciende, vamos a decir, la política normal y nos coloca en un ambiente no solamente de odio, de rechazo, de intolerancia, de, incluso de crueldad, si se quiere, por lo acontecido, ya todos sabemos, con gran parte del pueblo judío que habita Israel a raíz de la crueldad y de todo lo que se vivió pues, en el año 2023. Entonces, esto ya nos da una visión distinta que no estuvo presente nunca en los anteriores conflictos de Israel con el mundo árabe. Y si hacemos un comparativo, pues no tiene que ver, es decir, desde que se fundó el Estado de Israel en el año 48, a raíz de la partición del 47, y luego todas las guerras que se suscitaron a partir de la guerra del Sinaí,
en el año 56, de la Guerra de los 6 días en el año 67, de la Guerra de Yom Kippur en el año 73, además del acecho, del acoso de terroristas que ya hoy en día no son aquellos que en la década del 60 o el 70 se asumían como fedayines dentro de un concepto más ideológico cercano a lo que en ese momento era la Unión Soviética o el mundo, vamos a decir, comunista, y a la alianza que en su momento hubo entre Egipto, en el Egipto de Nasser con la Unión Soviética. No, todo eso cambió. En estos momentos estamos ante un conflicto, repito, que trasciende no solamente lo territorial, trasciende incluso lo militar. Cuando digo que trasciende lo militar, Alberto, es porque cualquier triunfo, Dios mediante, que pudiera tener el Estado de Israel, como seguramente lo podemos avisorar desde el ángulo militar en esa región, nunca va a asegurar definitivamente una convivencia o una paz sostenida en el tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se ha acrecentado ya no son aspiraciones territoriales, aspiraciones de orden político, sino lo que se ha potenciado es un odio profundo y un adoctrinamiento de las nuevas generaciones, sobre todo de las nuevas generaciones árabes palestinas. Para hoy en día, a través de las redes, a través de los medios de comunicación, vemos cómo ese odio, ese rechazo, no será fácil de sustituirlo en el tiempo. Y aterrizo un poquito más en lo de hoy, en lo que está aconteciendo hoy en día. Estamos precisamente en estos momentos en ese tira y encoge entre los rehenes que están aún vivos y los prisioneros que han sido condenados con toda justicia por los tribunales de Israel por haber cometido crímenes de una dimensión nunca antes vista, condenados, prisioneros que están condenados de por vida con prisión, con cadena de prisión perpetua, etcétera, y son intercambiados en un intercambio totalmente desequilibrado con rehenes inocentes, con rehenes incluso con cuerpos que ya no tienen vida, etcétera, y vemos cómo esto llama la atención dentro de esa llamada población civil, y me refiero a la población civil de Gaza, que no solamente se alegró y gritó Allahu Akbar dentro de esos gritos, que es el típico grito, vamos a decir, gutural, primitivo, violento, cuando los secuestrados eran llevados a Gaza, donde se expresaban la solidaridad y la alegría con esos secuestros, sino que hoy en día también, cuando regresan los exprisioneros terroristas a Gaza y son puestos en libertad, en un cambio totalmente inequitativo, vemos cómo esa misma población civil, entre comillas, los recibe con gritos de alabanza. De allí entonces, de que el mito, o mejor dicho, la percepción de que el grupo Hamas, el que ha llevado hasta ahora, ha ejercido el poder en Gaza, el grupo terrorista Hamas es un sector minoritario dentro de la población gazatí, es un mito falso. Es decir, toda la población, y eso tenemos que aceptarlo, según algunas excepciones que habrán, por supuesto, está contaminada e infectada, diría yo, por ese odio que, repito, es inculcado de la más tierna niñez en ese mundo. De tal manera que allí un triunfo militar, que estoy seguro, Dios mediante, que podrá alcanzarlo Israel con la ayuda pues, de Occidente y particularmente de los Estados Unidos, no garantiza de ninguna manera una paz sostenida en el tiempo, repito, porque lo militar no puede digamos, triunfar sobre lo que son los odios ancestrales o los odios, vamos a decir, ya de otro orden. Es decir, el odio está ahí sembrado. Veo muy difícil que aún cesando la guerra militar propiamente dicha, los bombardeos, etcétera, se vaya a sostener en el tiempo. Eso nos lleva entonces a otra conclusión. Se ha estado hablando mucho del Estado palestino, no de ahora, sino desde la misma creación del Estado de Israel. Y vemos como países que hasta ahora han mantenido una actitud, pudiéramos decir, dentro del mundo árabe, una actitud, si se quiere, un tanto pasiva, un tanto no involucrativa, como Arabia Saudita, por ejemplo, hacen del Estado palestino un punto, vamos a decir, esencial para poder, digamos, convivir y aceptar al Estado de Israel. Eh, Eso, por un lado, es una utopía. El otro punto es una utopía porque sencillamente Israel no puede tener a su lado
como pudiera ser en Venezuela, el estado Mérida y el estado Táchira, que son estados andinos y comparten una frontera, vamos a decir, no puedes tener al lado a un grupo de personas, vamos, a un colectivo, digámoslo así, donde quienes ejercen el poder quieren es eliminarte, quieren es destruirte, quieren es desaparecerte. No puede Israel estar al lado de un estado de esa característica. De allí entonces, y me disculpan pues el análisis un poquito exhaustivo, pero de ahí en adelante paso entonces a Donald Trump y paso a Estados Unidos. Y es decir, a lo que está proponiendo Donald Trump, que mucha gente puede pegar el grito en el aire. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se van a movilizar 2 millones de palestinos de la franja de Gaza para, digamos, dejar eso como territorio abierto según el plan de Donald Trump y conversado y planteado de repoblar Gaza, incluso con la misma población que acepte la existencia del Estado de Israel o de otras personas, sobre la base de que Gaza está totalmente destruida en lo tocante a su infraestructura física? Bien, ¿qué pasa? En el fondo de todo esto nos encontramos con que los países árabes limítrofes con el Estado de Israel y con la Franja de Gaza, particularmente Egipto y de alguna manera todo el territorio saudí, que en su gran parte geográficamente es un desierto, e incluso viendo hacia el otro lado, mirando hacia al oriente, Jordania, sin duda que serían los estados llamados en principio a recibir a sus hermanos, quizás no de momento, quizás no de una manera permanente, pero sí momentánea. Gaza está, como bien se afirma, destruida. No obstante, todavía hay fuerzas de Hamas en Gaza y no obstante todavía hay soldados de Tzahal, de la Fuerza de Defensa de Israel, que están cayendo de vez en cuando a través de ataques. Entonces, a la larga, tenemos que caer en un realismo. El realismo a veces es de alguna manera inconmovible. Y ese realismo es de que la franja de Gaza, que ha sido pues el nido del grupo terrorista Hamas, que, repito, no está luchando como sucedió en la Segunda Guerra Mundial entre los distintos países por lograr una victoria de orden político, territorial. No, el desideratum, la lucha de Hamas y de los grupos extremistas islámicos es la destrucción del Estado de Israel y, por supuesto, de la población judía que en él habita. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta que nos hacemos es lo siguiente: ¿y qué pasó? ¿Qué pasaba antes de que llegara Trump? ¿Qué pasaba con el gobierno de Biden? Bueno, la realidad es evidente. Estamos en un mundo, y aquí vuelvo a recaer en lo que decía al principio, estamos en un mundo donde vamos a decir, tradicional, las instituciones tradicionalmente conocidas, los congresos, las constituciones, las normas, la normativa mundial, la normativa internacional, ha dejado paso, lamentablemente, a hechos, a hechos que no se compadecen con un mundo civilizado, con un mundo ordenado, de tal manera que priva la ley del más fuerte. Estamos en una especie de, pudiéramos decir, regreso de involución, donde los principales puntos de conflicto se están resolviendo por vías de hecho. Entonces, volviendo a los Estados Unidos, había que esperar que ganara la presidencia Donald Trump para que en este momento, independientemente, ojo, yo no soy de los que endioso a Donald Trump, ni creo un culto a favor de ninguna persona en particular, pero definitivamente hay que reconocer de que ha dado pasos y está dando pasos más allá de su egocentrismo, más allá de su narcisismo, más allá de su carácter, está dando pasos muy marcados que no se dieron antes. Número uno, en la proposición esta de Gaza repoblada es importante, independientemente de que se esté o no de acuerdo con ello. Número dos, de la noche a la mañana ya tiene previsto una reunión con Putin para buscarle una solución al problema de Ucrania. Asimismo, él es percibido como una especie de persona
que está poniendo orden dentro de los Estados Unidos y en el caso pues de los deportados, etcétera, etcétera. No hay que olvidar, y aquí me perdona porque pareciera que uno está aquí como en una especie de juego de basquetbol dándole a la pelota de un lado para otro, pero es para que podamos entender la problemática en su sentido más circular. Es decir, en los Estados Unidos ya sabemos, Estados Unidos había iniciado un proceso de descomposición interna y un proceso de involución muy peligroso, no solamente con las bandas criminales o el tráfico de drogas dentro de esa población que es la mayor consumista del mundo en materia de drogas, sino también en la falta de autoridad, en una especie de anarquía y de caos que se estaba apoderando y tenía que imponerse orden. Que se vaya a hacer o no, no sabemos, porque esta administración, la administración de Trump, tiene apenas días de haberse encargado y ya se está haciendo sentir en el mundo. Donald Trump es una persona que se presenta en Arabia Saudita y se reúne de tú a tú con el príncipe heredero. Donald Trump es una persona que levanta un teléfono, llama, ¿no?, a Vladimir Putin y fija de una vez una conversación. ¿Me explico? Entonces, estamos ante un mundo que, dada la velocidad de los acontecimientos, dado el desafío de los acontecimientos, nos está llevando a que hayan soluciones rápidas y de hecho, que ojo, ello no quiere decir que eso vaya a convertirse o a traducirse en una paz de la noche a la mañana, en una convivencia de la noche a la mañana, no, hay que pisar realidades. No, eso Entonces, está claro. en fin, este es el enfoque que yo te pudiera dar así en términos generales, Alberto, y a quienes nos ven y nos escuchan, porque, repito, el papel que hoy juegan las redes de información, el papel que hoy juega toda la parte tecnológica, es mucho más importante de lo que la gente puede percibir. Hoy en día la guerra está más de alguna manera, es más letal desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista ambiental, que la propia guerra de orden militar a la que hemos estado acostumbrados a través de la historia. Eso más o menos es el enfoque, digamos, general que quiero dar. Agradecido. La verdad es que bien denso y espectacular. Yo, mira, te voy a decir, yo como individuo, como hombre, nunca toleré ese tipo de cosas tan extremas ni al mismo Donald Trump. Es un tipo que no me agrada del todo. Pero estoy clarísimo, pero mira, más claro imposible de que si no venía algo así, el mundo se iba a ir a la perdición. Lamentablemente, porque sí vimos la degradación a través de los últimos años de cosas que no tienen ningún sentido, como que está la anarquía, como que los bandoleros, los narcotraficantes, la, toda la escoria de la humanidad estaba surgiendo y devolviendo digamos, la balanza hacia ellos, la balanza de poder. Tanto es así que una persona como yo tiene ahorita serias dudas si hubiera ganado los demócratas, esto se hubiera ido al demonio. Yo ni soy demócrata ni republicano, simplemente me sentí muy mal cuando Obama lo hizo tan mal desde mi punto de vista a través de su política exterior. Todo lo que han hecho los demócratas ha sido tan malo, tan débil, poner una persona como Kamala a última hora sin la capacidad para llevar un equilibrio al mundo me angustió y me decepcionó muchísimo. Yo en este momento hasta callaría con el dolor que me da porque como maltratan a los inmigrantes en Estados Unidos, me da mucho dolor, pero entiendo de que hay que hacer algo porque si no, yo por eso te llamé, para que sepas, Natán, para que yo simplemente te estoy opinando
desde la ignorancia, desde el punto de vista de un ser humano como todos que tenemos angustias, que hasta he balbuceado y no he sido muy coherente en lo que, en mi opinión hoy, pero es porque estoy nervioso, porque estoy angustiado, porque estoy viendo que hay cosas que se tienen que solucionar de la manera que no me gusta, pero se tienen que solucionar. Así que yo eso te lo agradezco porque lo hiciste muy bien. ¿Cómo ves tú el conflicto eh, Rusia-Ucrania? Sacando un poco a Estados Unidos, la OTAN o metiéndolos, pues, que nos diga, porque hay mucha confusión. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué debe pasar? ¿Va a haber algún día un acuerdo entre ellos? ¿Se va a devolver Crimea? ¿Se va a separar? ¿Putin de verdad va a aceptar que este hombre... Cuéntanos un poco, enséñanos. No, gracias por tu deferencia, pero debo reconocer que tú estás llevando adelante también, Alberto, unos programas de esclarecimientos muy importantes. O sea, eso es realmente muy loable y te felicito. Y, Gracias. y realmente creo que pues tienes una audiencia muy respetable. Pero antes de abordar, si me permites, entrar concretamente en lo de Rusia y Ucrania, que tiene sus aristas, yo también quisiera hacer una pequeña observación al en este sentido. Ah, no cabe la menor duda de que a raíz de muchos acontecimientos recientes, incluso la fisonomía del Medio Oriente, y permíteme que siga aún aterrizado, es decir, la filosofía del Medio Oriente ha cambiado. Fíjate, por ejemplo, en primer lugar, vemos algo, en mi opinión, inédito, inaudito, donde mucha gente no ha reparado, y es el papel que está cumpliendo el nuevo liderazgo que está al frente de Siria, una vez derrotado y una vez fugado hacia y caída la dictadura de Assad, de la familia Assad en Siria, con el surgimiento de este nuevo líder muy carismático, por cierto, muy inteligente, en mi opinión, joven, que es Ahmad al-Sharaa, conocido como al-Golani. Algo que no se veía venir, pero ¿por qué voy a hacer hincapié en esto? Porque ya vamos a pasar a lo otro. Hago hincapié en esto porque la geografía política, si se quiere, la visión política del Medio Oriente está cambiando de manera muy sensible. ¿Qué sucede con este joven dirigente que viene, por cierto, de haber sido militante radical islámico tanto en Al-Qaeda como en el Estado Islámico, en el ISI, el Daesh, como es este Ahmad al-Sharaa al-Golani? Pues hemos visto cómo ya no viste el hijab, no viste el turbante típico ni el pañuelo de guerra, sino que viste de saco y corbata, muy al occidental. Ha recibido a enviados de Europa de alto nivel, a funcionarios de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia. Se ha reunido recientemente con la realeza saudita. Es decir, y nos preguntamos, bueno, muchos se preguntarán, ok, ¿y qué tiene que ver esto con Israel? ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, sí tiene que ver, ¿por qué? Porque este nuevo liderazgo, estos vamos a denominarlos yihadistas que tomaron el poder en Siria, son radicalmente anti-iraníes, radicalmente anti-chiitas, y han sido protegidos y han sido aupados por Turquía, fundamentalmente, ¿no? Que ya sabemos que Turquía es como una especie de país bisagra, ¿verdad? Que todavía, a pesar de su actitud totalmente anti-israelí, anti-sionista, evidente, sigue siendo miembro de la OTAN, pero ese es otro punto. Ahora, ¿qué sucede? Que en paralelo tenemos los grupos extremistas y terroristas que aún subsisten. Obviamente, Irán sigue siendo, no me he olvidado de Rusia y Ucrania, pero déjame concluir. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Irán, por ejemplo, ya se sabe que es el gran operador del deseo de la destrucción del Estado de Israel. Es el gran operador y todavía subsisten los hutíes en Yemen, todavía subsisten en Irak brigadas chiitas, aunque sabemos que en el mundo islámico en general, tanto sunita,
como salafista, como chiita. Los chiitas apenas son el 15%, pero han demostrado pues hasta este momento ser tan o más agresivos que muchos sunitas. No hay que olvidar que Hamas es sunita, Hezbollah es chiita. Hezbollah pues ya sabemos que es un proxy. Y entonces la pregunta que surge es lo siguiente, la he hecho en otras oportunidades. Es decir, ¿cuál es el problema territorial de Irán con Israel? Ninguno, porque no limita con Israel. ¿Cuál es el problema territorial del Líbano con Israel? Del Líbano, vamos a decir, cristiano, del Líbano sunita, del Líbano, vamos a decir, tradicional, ortodoxo griego, maronita. Siempre ha sido un país limítrofe, incluso cercano. Pero ¿qué hace allí? ¿Qué hace allí Hezbollah? ¿Qué hacen allí los chiitas que buscan también la destrucción del Estado de Israel como proxy de Irán? Bien, esto nos lleva a que el mundo está cambiando no solamente de la noche a la mañana, sino yo diría que en horas. El mundo cambia en horas. Y es el caso que traje a colación de este nuevo líder de Siria, que Israel, pienso yo, que lo está viendo con cautela, sin dejar de tomar las previsiones, tanto en las zonas limítrofes con Siria, como son los Altos del Golán o como puede ser el Monte Merón, de estar allí presente y de, incluso hay bombardeos israelíes contra infraestructura militar que todavía es de, o era de la dictadura de Assad. De tal manera que, sin embargo, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo, tarde o temprano pasa a ser como una especie de amigo o de persona cercana, y ese es el punto de lo que está pasando en Siria. Bien, dicho esto, también antes de entrar en lo de Rusia y Ucrania, Alberto, quiero referirme al drama que estamos viviendo todos, que nos sentimos hijos de alguna manera, no solamente de los valores judíos, sino de todo lo que nos ha enseñado la civilización occidental, como ya sabemos, las instituciones, la democracia, la república, la libertad, todos estos valores judeocristianos que junto a las instituciones grecolatinas conforman lo que es la civilización occidental, y vemos cómo Europa tarde o temprano, en un lapso de 20, 30 años, va a tener una mayoría islámica, y una mayoría islámica radical, una mayoría islámica que en estos momentos desafía a las policías de los países, en estos momentos, Adoctrinada, sí. adoctrinada y violenta. Eso lo estamos viendo en el Berlín, En donde Suecia, en Suecia es más patético de en todos. Suecia, en Noruega, en Francia estamos viendo. ¿Y qué sucede? Esto sucede no de la noche a la mañana, sino también porque la puerta fue abierta por una comunidad europea, vamos a decir, cómoda, silente, oportunista desde el punto de vista económico de la mano de obra barata, etcétera, etcétera, y está pagando ahora las consecuencias. Y este es un problema que es eminentemente también demográfico, porque ya hay estudios estadísticos donde los europeos, que en su momento, cuando las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano también fueron invasores, ¿verdad? Los lombardos, los godos, los visigodos, etcétera. Sin embargo, ellos están sufriendo en este momento ese cambio. Europa ha sido un territorio de constantes migraciones y desafíos. Bien, ahora volviendo a lo de Ucrania y Rusia, es difícil, sin embargo, llama la atención, me llama profundamente la atención, de que de la noche a la mañana, tanto Zelensky como Putin de alguna manera están tratando de abrir una puerta para un acuerdo de paz. Pero ese acuerdo de paz no está a la vuelta de la esquina, porque las ambiciones rusas de una Rusia que ya, si bien no es comunista, como lo fue cuando formaba parte de la Unión Soviética, sigue siendo eh, básicamente ultranacionalista, y no ha dejado de tener una mentalidad, vamos a decir, imperialista, como la misma que tiene Erdogan en Turquía para revivir el Imperio Otomano, o con la que podemos ver en otros sectores. Pero el hecho de que Zelensky en este momento, que encabeza la resistencia ucraniana de manera, diría yo, exitosa. ¿Por qué digo exitosa? A pesar de todo, de todas las casualties, la gente que ha fallecido, etcétera. Porque Zelensky, Ucrania, no olvidemos que era una de las partes, uno de los países que formaba parte de la Unión Soviética, pero que jamás
pensamos que se podría enfrentar militarmente a Rusia, que era prácticamente la dueña, la protagonista sorprendió al mundo total. sorprendió al mundo totalmente. Y Putin ha demostrado ser un líder muy frío, muy calculador, muy eficaz, pero no podemos decir hoy en día, es decir, la imagen que teníamos de Rusia como la segunda potencia mundial, que de alguna manera le hacía peso a Estados Unidos como la primera potencia mundial, pues resulta que Rusia no está combatiendo contra Alemania, contra Gran Bretaña, contra Francia, ¿no? Está combatiendo contra una pequeña república que hasta ahora le ha hecho el frente. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, hay varias vamos a decir, hay varios escenarios sobre la mesa. Como todos sabemos, dentro de Ucrania, en lo que son las fronteras orientales, el Donbass, son habitadas dentro de Ucrania por poblaciones de origen básicamente ruso. Y el pretexto que utilizó Putin para invadir a Ucrania fue el de que supuestamente los ucranianos que no son rusos, que no son de etnia rusa o de cultura rusa, amedrentaban, o sea, o explotaban o trataban mal a la etnia ucraniana rusa del Donbass y de sectores cercanos. Pero eso no impidió, como tú bien lo señalaste, mencionaste a Crimea, de que Rusia tomara a Crimea, que toda la vida había sido territorio ucraniano, y se apoderara pues de esa zona tan importante a nivel de lo que es el Mar Negro. Pues. Sin embargo, de la noche a la mañana, repito, vemos que un Donald Trump de la noche a la mañana levanta un teléfono, habla con Putin, habla con Zelensky y ya se está hablando de una reunión que puede haber, cosa que nunca se hizo en la época de Biden, quizás por la falta de liderazgo de Biden y porque no me cabe la menor duda de que Biden estuvo rodeado en todo momento de un grupo que lo rodeó y que no lo dejó gobernar o donde él se dejó gobernar, pero donde realmente estuvo de por medio, y tengo que reconocerlo y debemos que reconocerlo, el gran negocio de las armas. Estuvo de por medio el gran negocio de las armas y de la venta de armas, que no ha desaparecido. Toma que las ayudas que ha recibido Ucrania desde el punto de vista armamentístico no se han visto en ninguna otra parte del mundo. Eso quizás le ha permitido subsistir. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? No olvidemos que Ucrania viene siendo parte del mundo occidental, no cabe la menor duda. Y muy cercana, por cierto, a la cultura polaca de Polonia. Mientras que la Rusia de hoy en día, la Rusia de Putin, alberga aún después de la disolución de la Unión Soviética, alberga en su territorio a poderosas comunidades islámicas. Por cierto, una de ellas, gracias a Dios, con excelentes relaciones con Israel, como es Azerbaiyán. Pero están, por ejemplo, los chechenos, está Uzbekistán, está el Kazajstán, están todas esas países exsoviéticos que son también musulmanes y donde también hay cierta radicalismo, ¿no? Entonces, mira, eh, te diría que, en mi opinión, es muy difícil avisorar, ¿verdad? Lo que pueda pasar. Lo cierto es, como yo veo, que si no hay un acuerdo, tanto momentáneamente, tanto en el Medio Oriente, así sea un cese de fuego prolongado en el tiempo, porque como ya dije, acuerdo de paz no lo va a haber, y perdónenme que sea tan negativo, nunca va a haber un acuerdo de paz. Y si llegara a haber un acuerdo de paz, no será sostenible en el tiempo, triste y lamentablemente. Pero también vemos que están surgiendo otros elementos. Entonces va surgiendo, fíjate, algo importante. En primer lugar, ¿qué reivindica Trump y qué reivindica, vamos a decir, lo que yo llamo la nueva derecha? Como por ejemplo puede ser Abascal en España, como es Giorgia Meloni en Italia, como puede ser Jean-Marie Le Pen en Francia, que es la nueva derecha, es una nueva derecha, ojo, es una nueva derecha totalmente, definitivamente anticomunista, antiislámica, y que ya no pudiéramos acusarla en estos momentos, no pudiéramos acusarla de antisemita, porque más bien han buscado cercanía con el Estado de Israel. Esto es muy importante. Es decir, que esa extrema derecha que nosotros conocimos, vinculada al nazismo, vinculada al fascismo y que era notoriamente antisemita, hoy en día pues ha cambiado ese antisemitismo por un anti-islamismo, por un anticomunismo. Entonces, bueno, esos son elementos que van cambiando en el tiempo,
Pero Occidente está a la defensiva, Alberto. Occidente está a la defensiva y está a la defensiva por su propia culpa. Es Occidente el que ha permitido estar en esa posición defensiva. Y entonces, ante esto, repito, lo lógico es que los países que todavía se consideran parte de Occidente, pues tengan que defenderse y tengan que reaccionar. Eso es lo que llevábamos en nuestra época, cuando todavía sobrevivían en el mundo las ideologías de izquierda, de derecha, de centro, el marxismo, etcétera. Hablábamos de la derecha reaccionaria. ¿Por qué reaccionaria? Porque está reaccionando. Era la que reaccionaba, mientras que la izquierda era revolucionaria. Pero ya eso hoy en día no. Ya hoy en día es una lucha étnica, una lucha cultural, repito, que trasciende todo eso. Lo que pudiéramos enfocarnos en líneas generales. Bueno, yo por eso pienso, no estoy totalmente de acuerdo en que Occidente está a la defensiva. Pasó en un mes y tanto a la ofensiva. O sea, cambió el panorama de una manera impresionante. Mira, eso que tú dices, que yo he venido viendo eh, de manera no exhaustiva, pero sí constante, que es el crecimiento de la derecha por la necesidad. O sea, no puede ser que en Suecia la policía no pueda entrar a una ciudad porque está bloqueada por extremistas, que no son suecos ni siquiera todos, o no son, sino más bien son inmigrantes que han, como tú dices, mira, el índice de natalidad de inmigrantes con respecto a los europeos es de 33-1. O sea, yo tengo un amigo que me dijo hace 40 años, me lo dijo, me dijo, en el 2020 Europa va a ser de la inmigración y de los musulmanes, así me lo dijo. Pero yo veo que hay una contraofensiva y que este tipo de gente, a la que yo siempre le tuve mucho respeto y distancia, porque obviamente la derecha es la derecha. Afortunadamente, según tu punto de vista, son como más moderados, pues. Pero, pero no me gusta como tampoco me gusta la izquierda, ¿eh? Ojo, pero cero, cero. Eh, pero sí lo he visto que ha pasado como a una ofensiva en este momento que va a llevar o a una guerra civil o a medidas mucho más drásticas de las que se han tomado para que esto no siga sucediendo, pues, porque Europa es de los europeos, no puede ser de otra manera. Te digo una cosa más. Ojalá que lo que venga a traer Trump y Occidente sea más un equilibrio que una fuerza bélica o una fuerza que no sé si eso va a ser posible, pero bueno, por lo menos orden hay. Y eso me tiene a mí mucho más tranquilo. Hay mucho más orden de lo que de lo que había hace un mes, que no podemos juzgar por un mes de, o a lo mejor esto se venía gestando, ¿verdad, Natán? A puertas cerradas y nosotros no sabemos. Pero bueno, Ajá, cuéntanos para terminar. Dime. cuando yo hablo, quería acotar lo siguiente. Cuando yo hablo de la parte defensiva de Occidente, me refiero a que durante, pudiéramos decir, los últimos, más allá de los 50 años, 60 años, Occidente adoptó una conducta, una actitud hasta cierto punto silente, permisiva, que permitió precisamente que estas emigraciones llegaran a un nivel tal, tanto en Estados Unidos a nivel pues de lo que sería la migración, que hay gente honesta, gente trabajadora latina, proveniente de México, de Centroamérica, de Venezuela, por el factor político, económico, de Cuba, etcétera. Y en Europa, básicamente, pues una migración de tipo más de orden cultural, más avasallante. Pero cuando yo hablo de la defensiva, es precisamente de que hubo durante muchos años tolerancia e inacción. Es decir, Occidente volteó su mirada hacia otros lados y ahora se encuentra de la noche a la mañana en que tiene que actuar. Y precisamente es por esa razón, en una oportunidad también, en un debate que hubo,
mucha gente preguntaba, bueno, ¿y a qué se deberá el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos? Y la respuesta que yo encontré era la palabra miedo, al miedo de la población americana a que se siguiera destruyendo los Estados Unidos y siguiera el clima de caos y de anarquía. E igual manera en Europa hoy en día, ¿por qué surge Jean-Marie Le Pen, la hija de Le Pen, que es distinta al padre? El padre ya falleció. ¿O por qué surge Giorgia Meloni, que es una persona totalmente, ha demostrado ser todo, a pesar de su posición de anticomunista, antiislamista, ha demostrado ser una demócrata, Giorgia Meloni, 100%, como también lo pudiera ser Abascal en España, que realmente es el que está haciendo contrapeso al gobierno cómplice y corrupto de Sánchez. Entonces vemos una serie de elementos, como bien tú afirmas, que van insurgiendo contra lo que está pasando. Incluso en una oportunidad yo sugería, que hago un pequeño paréntesis, Alberto, yo sugerí que se hiciera un tema, un programa donde se analizaran lo que es izquierda y lo que es derecha hoy en día. Es decir, donde el centro está jugando un papel predominante, más allá de la izquierda y más allá de la derecha, pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Repito, estábamos frente a una anarquía, a un caos, y ahora están surgiendo personas que están tratando de poner orden. Por ejemplo, veíamos pusiste el ejemplo de Suecia y otros países nórdicos, otros países escandinavos, que han sido muy tolerantes al respecto. Sin embargo, cuando uno ve Berlín, el Berlín de la Alemania, de esa Alemania, imagínate que es el primer país de Europa, en todo sentido, es la líder del mercado común europeo. Vemos a la policía berlinesa, la policía alemana, confrontando a estos manifestantes. Ya no se trata de amor y paz, o sea, esto está prohibido y usted se va, y si no se va, lo saco a la fuerza. Eso es don't touch me, eso es don't touch me, don't touch me. No, no, eso está pasando a un segundo lugar. Sí hay que touch me. Sí hay, y hay, y hay que tocar, y hay que tocar para que respete. Claro, pero por supuesto que sí. Así que bueno, en términos generales, Alberto, es una visión que pudiera dar. No asumo el papel de poder estar respondiendo todas las interrogantes o de avisorar todas las soluciones o dificultades o desafíos que puedan avisorarse. Pero sí estamos viviendo en un mundo muy especial, aún así, con lo que se está haciendo en defensa de nuestros valores, en defensa de nuestras creencias, pero definitivamente yo diría que la crisis por la que está atravesando el mundo actual, y si uno se pone a leer un poco de historias, no ha tenido parangón en el pasado. Es una de las crisis no solamente de orden de violencia, de rechazo, de intolerancia, de manifestaciones, de demencia, pudiéramos Social. decir, social, o sea, algo que escapa y el efecto que está teniendo las redes muchas veces importantes por su nivel informativo y otras veces tóxicas por su nivel desinformativo. Entonces, hoy en día ya no es la familia o el almuerzo dominical el que influye sobre las generaciones jóvenes, los nietos o los hijos, son las redes Las redes. las que están conformando una nueva realidad y una nueva civilización. Yo no conseguiría en ninguna parte del mundo alguien con más nivel que tú. Créeme. Por favor. Dios te bendiga. La verdad, estoy súper agradecido porque nos ha quedado buenísimo. Nadie mejor que tú. Lamentablemente para ti, o afortunadamente para mí, te voy a invitar la semana que viene porque se nos quedaron en el tintero muchas cosas. Me gustaría que hablaras un poco del futuro, de cómo tú lo ves, lo que dijiste de las redes sociales es importante, de cómo solucionar todo este tipo de cosas. Muchísimas gracias por venir, Natán. Si quieres cerrar con algunas palabras, con todo gusto. No, gracias a ti y no olvidemos que todo lo que no podamos de alguna manera solucionar en nuestra vida terrenal, pues quienes tenemos fe, quienes creemos que existe un mundo superior, que existe un creador, pues no dejemos de lado esa creencia y esa fe La fe, la fe. que nos puede ayudar. Gracias, Natán. Amigos, gracias a todos por tanto apoyo. Se suscriben, por favor, le dan like y se lo mandan a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene, Natán. Muchísimas gracias. ¿Cómo no?